Expulsada de sus tierras con sus 3 hijos a cuestas por la crueldad de su propio cuñado, Alma creyó que su vida había terminado. No tuvo más opción que buscar amparo en la casona del silencio, una hacienda abandonada en lo alto de la sierra que todos en el pueblo temían, convencidos de que estaba maldita. Pero lo que nadie imaginaba era el secreto ancestral que encontraría oculto bajo el podrido suelo de la biblioteca, un secreto que le daría el poder para sanar, pero también para desatar la furia de su pasado. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las sierras de Oaxaca a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El polvo del camino se pegaba a la piel de Alma como una segunda mortaja, un recordatorio sofocante de la vida que le habían arrebatado. A sus espaldas, 3 pares de ojos pequeños la seguían en silencio, una procesión de inocencia perdida. El hambre no era solo un vacío en sus estómagos, sino un eco en el corazón de su madre, una pregunta constante que no tenía respuesta. Cada paso era una batalla contra el desmayo, cada mirada a sus hijos, una puñalada de culpa. El mundo, antes un hogar lleno de promesas junto a su esposo, se había convertido en un desierto hostil. Su corazón era un nido vacío, expuesto a los vientos helados de la incertidumbre más absoluta. La figura de don Ricardo, su propio cuñado, se alzaba en su memoria como una sombra corpulenta y amenazante. Él era el arquitecto de su ruina. Con una sonrisa torcida y un fajo de documentos falsos, había desmantelado su vida pieza por pieza, reclamando la herencia que por derecho pertenecía a los hijos de su hermano. Alma recordaba sus ojos, fríos como piedras de río, mientras le advertía que desapareciera. «Esta tierra ya no es tuya», le dijo, con una voz que era a la vez un decreto y una amenaza. «Llévate a tus crías y no vuelvas, o te juro que conocerás una miseria peor que la muerte». Él era su pasado, un depredador que no se conformaba con la presa, sino que disfrutaba la cacería. El final del camino se materializó ante ellos como un espejismo, un puñado de casas de adobe blanqueadas por el sol, aferradas a la ladera de una colina olvidada. El humo que ascendía de una chimenea solitaria era una promesa de calor, de vida, un faro en la desolación. La aldea, llamada apenas el refugio, por los pocos que conocían su existencia, parecía suspendida en el tiempo, un secreto guardado por el viento y la distancia. Al llegar al borde del caserío, las rodillas de Alma cedieron. No fue el cansancio, sino el peso abrumador del alivio lo que la derribó. Por primera vez en semanas, el horizonte no era una amenaza, sino un límite. Habían llegado a alguna parte. La bienvenida fue un silencio cargado de miradas furtivas. Las puertas se entornaban a su paso y las ventanas se convertían en ojos curiosos que juzgaban su ropa raída y los rostros sucios de sus hijos. Eran forasteros, una herida abierta en la piel cerrada de la comunidad. Fue una anciana, de rostro tan agrietado como la tierra seca, quien se atrevió a salir a su encuentro. No ofreció sonrisas, solo un escrutinio profundo que pareció leer cada cicatriz en el alma de Alma. Sin mediar palabra, le tendió un cántaro con agua fresca y un pedazo de queso. No era un gesto de amistad, sino de humanidad elemental, un reconocimiento de su sed, de su hambre, de su simple y desesperada condición. Para Alma fue el primer ladrillo de un nuevo muro, uno que esperaba la protegiera de las sombras que había dejado atrás. La anciana, cuyo nombre era Elvira, no hizo más preguntas. La condujo en silencio hasta una pequeña choza abandonada en el límite del pueblo, un esqueleto de adobe y paja que el viento reclamaba como suyo. El techo necesita arreglo, el suelo, limpieza, el trabajo te dará de comer,
dijo con una voz áspera como la corteza de un árbol, y se marchó. Alma aceptó la oferta como quien se aferra a un madero en mitad del océano. Sus días se convirtieron en un ritual de supervivencia y gratitud. Se levantaba antes del alba para acarrear agua, trabajaba en los pequeños huertos a cambio de verduras, remendaba ropa ajena hasta que sus dedos sangraban y sus hijos, al principio pegados a sus faldas como sombras asustadas, comenzaron a encontrar el color en sus mejillas. El silencio receloso de la aldea se transformó lentamente en una aceptación tácita, un respeto ganado a base de sudor y humildad. Pasaron las estaciones, y el miedo en el corazón de Alma se fue asentando en el fondo, como el sedimento en un río tranquilo. Ya no saltaba con cada sombra, ya no escrutaba cada rostro nuevo con pánico. La choza se había convertido en un hogar, con el olor del guiso en el fuego y el murmullo de sus hijos aprendiendo a leer. El refugio hacía honor a su nombre, su aislamiento era una fortaleza, sus montañas, un muro contra el mundo que la había repudiado. El recuerdo de don Ricardo se volvió borroso, el fantasma de un hombre de otra vida, una pesadilla que se desvanecía con la luz del sol. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Alma se permitió respirar, se permitió creer que el pasado era una tumba sellada y que ella, junto a sus hijos, había renacido en aquella tierra olvidada por el tiempo. La paz, sin embargo, era una cosecha frágil, vulnerable a la primera helada, y la helada llegó en la forma de un jinete. Apareció en el sendero que nadie usaba, montado en un caballo demasiado brioso para aquellas tierras pobres, con ropa demasiado limpia para el polvo del camino. No era un campesino perdido, ni un mercader errante, sino un hombre con un propósito, y sus ojos, pequeños y calculadores, barrían la aldea como si inventariaran cada alma. A Alma se le heló la sangre en las venas. No lo conocía, pero reconocía su estirpe. Era un capataz, un hombre acostumbrado a dar órdenes y a no recibir negativas. El miedo, aquel sedimento que creía asentado para siempre, comenzó a enturbiar el agua clara de su nueva vida. La noticia corrió por la aldea más rápido que el fuego por la hierba seca. El forastero no buscaba comprar queso ni vender herramientas, preguntaba por una mujer, una viuda, recién llegada hacía un par de años, con 3 hijos pequeños. La descripción era tan precisa como un lazo al cuello. Fue Elvira quien se presentó en la puerta de la choza de Alma al atardecer, con el rostro más cerrado y duro que de costumbre. «El hombre trabaja para un patrón poderoso del valle», le dijo la anciana, sin rodeos. «Preguntó por ti, por tu nombre. Le dije que aquí no vivía ninguna alma». Pero sus palabras, aunque protectoras, no ofrecían consuelo, solo un aplazamiento. La tumba no estaba sellada, la habían encontrado. El refugio había dejado de ser un fuerte para convertirse en una trampa. La noche cayó sobre la choza, no como un manto de descanso, sino como la losa de un sepulcro. Alma atrancó la puerta con un madero que nunca antes había usado y atrajo a sus hijos hacia el jergón, apretándolos contra su cuerpo como si pudiera fundirlos con el suyo y esconderlos del mundo. El aire, antes lleno del aroma a pan y a leña, se había vuelto denso, cargado con el olor rancio del miedo. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento era para ella el eco de pasos que venían a buscarla. Huir ya no era una opción. ¿A dónde? El mundo se había encogido hasta las 4 paredes de adobe que ahora la aprisionaban. Ya no eran un refugio, sino la celda donde esperaba su sentencia. Sus hijos, sintiendo el temblor de su madre, se durmieron con el ceño fruncido, sus pequeños sueños invadidos por una pesadilla que no comprendían. Con la primera luz del alba, un silencio antinatural se había apoderado de la aldea.
El murmullo habitual de las mujeres camino al pozo y los saludos de los hombres yendo al campo fueron reemplazados por una tensión palpable. Nadie miraba directamente a la choza de Alma, pero todos eran conscientes de ella, del peligro que ahora habitaba entre ellos. El jinete no se había marchado. Lo vieron dar de beber a su caballo con una calma exasperante, aceptar el café que un hombre temeroso le ofreció y sentarse en un banco de la improvisada plaza, a la vista de todos. No preguntaba más, solo observaba. Su paciencia era una forma más cruel de violencia. Desde una grieta en su puerta, Alma lo veía, un vigilante incansable, y vio también cómo el miedo se contagiaba, cómo las miradas de sus vecinos ya no eran de aceptación, sino de cálculo. Se había convertido en una enfermedad, y el refugio comenzaba a buscar una cura. El sol alcanzó su cenit, aplastando la aldea bajo un calor que parecía cocer las piedras y la voluntad de los hombres. Fue entonces cuando la paciencia del depredador dio su fruto. Un pequeño grupo de aldeanos, con los rostros contraídos por una mezcla de miedo y resolución, se acercó a la casa de Elvira. Alma los observó desde su grieta, reconociendo al hombre que le había dado café al jinete, a una mujer a la que había ayudado a remendar una red. No hablaban alto, pero la urgencia de sus susurros llegaba hasta ella como un veneno. Vio cómo la anciana los escuchaba, con la espalda recta y una dignidad de roca, pero también vio cómo, al final, sus hombros se hundían una fracción. El peso de una comunidad asustada era demasiado para una sola mujer. La sentencia había sido dictada, no por el forastero, sino por aquellos a quienes había llegado a considerar vecinos. Poco después, unos golpes secos resonaron en su puerta. No eran los nudillos duros del capataz, sino el llamado vacilante de un igual. Alma abrió. Eran 3 hombres, los mismos que habían hablado con Elvira. Sus ojos no se encontraron con los de ella, fijos en el suelo, en sus propias manos, en cualquier lugar que no reflejara su traición. «Mujer», comenzó el que parecía el líder, con la voz áspera. «No queremos problemas. Eres una buena trabajadora, pero has traído una sombra a nuestro hogar». Hizo una pausa, tragando saliva. «Ese hombre no se irá sin ti. Tienes hasta el amanecer para marcharte. Después tendremos que decirle que estás aquí. Es por el bien de todos». No era una advertencia, era un ultimátum envuelto en una disculpa cobarde. Le estaban dando la noche, no como un acto de piedad, sino para lavarse las manos de lo que vendría después. Cuando cerró la puerta, el sonido del madero al volver a su sitio ya no fue de protección, sino el de la tierra cayendo sobre un ataúd. El eco de sus propias voces cobardes se desvaneció, dejando a Alma en un silencio más profundo que el de la noche. La traición no fue un golpe, sino un veneno lento que paralizó primero la pena y luego el miedo. Se acercó al jergón donde sus hijos dormían, un ovillo de respiraciones tranquilas ajenas a la sentencia. Los observó, no con la ternura de una madre, sino con la ferocidad de una loba acorralada protegiendo su cubil. El mundo no le había dejado ningún refugio, ninguna salida. Le había quitado a su esposo, su tierra y ahora la falsa seguridad de esta comunidad. Si la muerte venía a buscarla, no la encontraría de rodillas suplicando, la encontraría de pie, esperándola. El miedo, esa vieja manta raída que la había abrigado durante años, se deshizo en cenizas y en su lugar brotó un frío propósito, una calma terrible. Ya no era una víctima huyendo de su pasado, era una mujer a la que no le quedaba nada que perder. Se movió por la penumbra de la choza con una precisión silenciosa que no conocía. Sus manos, acostumbradas a amasar pan y a coser remiendos, buscaron otros instrumentos. De la cocina tomó el cuchillo más grande, el que usaba para cortar la calabaza, su filo gastado pero firme. Apoyó contra la pared el pesado atizador de hierro del fogón, aún tibio.
apagó el único candil, sumiendo la estancia en una oscuridad casi total. Una oscuridad que ahora era su aliada, no su enemiga. Se sentó en el suelo de tierra, de espaldas a la pared más alejada de la puerta, el cuchillo sobre su regazo, la mirada fija en la entrada que ya no estaba atrancada. No esperaría al amanecer para ser expulsada, no esperaría a que el jinete viniera a por ella. Ella lo esperaría a él, por primera vez. El cazador no sabía que la presa había dejado de correr y ahora afilaba sus garras en la negrura de la madriguera. Las horas se arrastraron con la lentitud de una agonía. Fuera, el mundo se había callado. Una conspiración de silencio entre la aldea y la noche. Alma no se movió, apenas respiraba. Su cuerpo era una estatua de pura tensión. Sus oídos, un radar que filtraba el canto de los grillos y el murmullo del viento, buscando la disonancia, la nota falsa que anunciaría su llegada. Y entonces la escuchó. No un golpe, sino el roce suave de una bota contra la tierra, seguido del crujido de un escalón improvisado. La puerta, que había dejado sin tranca a propósito, gimió levemente al ser empujada. Una silueta ancha y oscura se recortó contra el azul pálido de la noche, bloqueando la entrada. El hombre se detuvo en el umbral, esperando que sus ojos se acostumbraran a la negrura. Una pausa arrogante de cazador que asume que su presa tiembla acobardada en un rincón. «Sé que estás aquí, mujer», retumbó su voz, baja y untuosa, una serpiente deslizándose en la quietud. «No hagas esto más difícil». Dio un paso adentro y luego otro, tanteando el suelo con una confianza insultante. Fue entonces cuando Alma atacó. No surgió como una persona, sino como una furia, una exhalación silenciosa y letal desde el rincón más profundo de la choza. No hubo grito, solo el sonido del aire rasgado y el movimiento explosivo de su cuerpo. El hombre tuvo apenas un instante para registrar una sombra que se abalanzaba sobre él antes de sentir un dolor agudo y ardiente en el costado. El cuchillo de cocina, empuñado con la fuerza de años de desesperación contenida, se había hundido en su carne. Un gruñido ahogado de sorpresa y dolor rompió el silencio, y el gigante se tambaleó, su mano buscando instintivamente la herida mientras la otra se lanzaba a ciegas para atrapar a su invisible agresora. La oscuridad fue su única aliada. La mano del hombre, grande como un mazo, se cerró sobre su muñeca intentando arrancarle el cuchillo. El dolor fue un relámpago que le subió por el brazo, pero la adrenalina era un fuego que lo consumía todo. Se retorció como una serpiente, clavando las uñas de su mano libre en la cara de él, buscando los ojos. Él bramó, un sonido más de bestia herida que de hombre, y la sacudió con una fuerza que le hizo chocar contra los frágiles enseres de la choza. El estrépito de una olla de barro al romperse fue un trueno en la quietud, seguido por el gemido asustado de uno de sus hijos en el jergón. Ese sonido, el del miedo de su cría, fue como un latigazo en su alma, borrando todo rastro de pánico y dejando solo una determinación helada y letal. Con una fuerza que no sabía que poseía, giró sobre sí misma usando el propio peso del hombre contra él. El giro la hizo perder el cuchillo, que cayó al suelo con un tintineo sordo, pero la liberó de su agarre mortal y la estrelló contra la pared del fondo. Su espalda golpeó el adobe, pero su mano, buscando a tientas en la negrura, rozó el frío y pesado hierro del atizador. No hubo pensamiento, solo instinto. Lo aferró con ambas manos y ¡plaza! Mientras el hombre se abalanzaba de nuevo, una sombra inmensa que buscaba aplastarla. Lo blandió en un arco desesperado. El golpe sonó sordo y húmedo, un crujido antinatural que silenció el bramido del agresor. El cuerpo se desplomó a sus pies como un saco de grano, con un estertor final que se ahogó en su propia sangre. En el silencio repentino solo se oía su propia respiración entrecortada
y el llanto ahora abierto de sus hijos, llamándola desde la oscuridad. El atizador pesaba en sus manos, una extensión de hierro de su voluntad. El silencio en la choza era absoluto, profundo, roto solo por su respiración jadeante y el llanto aterrorizado que venía del jergón. No miró el bulto inmóvil a sus pies. No podía. Dejó caer el arma, que resonó contra el suelo de tierra y se arrastró hacia sus hijos. «Shh, mis niños, shh, mamá está aquí», susurró, su voz una grieta en la quietud. Los envolvió con sus brazos, ocultando sus rostros contra su pecho, impidiéndoles ver el horror que yacía a pocos pasos, su propio cuerpo creando una barrera entre la inocencia y la muerte que acababa de repartir. Mientras acunaba a sus hijos, susurrándoles mentiras sobre una pesadilla, la lucidez cortó la niebla de la adrenalina como un relámpago. El olor metálico de la sangre llenaba el aire, un perfume nauseabundo de su nueva realidad. El amanecer, la fecha límite impuesta por los aldeanos, ya no era una amenaza, sino un reloj que corría en su contra. No iba a huir como una paria. La traición del pueblo y la violencia de esa noche habían forjado algo nuevo dentro de ella, algo duro y afilado. Con una determinación que le heló sus propias venas, se levantó. Dejó a los niños acurrucados y se acercó al cadáver. Sus manos, sin temblar, buscaron en los bolsillos del hombre, no como una ladrona, sino como una estratega reclamando los despojos de una guerra que no había elegido. Cada moneda, cada papel, era un arma, y afuera, el caballo del hombre, un animal fuerte y descansado, era su única y verdadera vía de escape. Ya no huía de su pasado, ahora cabalgaba para enfrentarlo, con la fuerza que nace no del músculo, sino de la necesidad. Alma arrastró el cuerpo inerte hacia la parte trasera de la choza. No había tiempo para un entierro, solo para un ocultamiento. Lo cubrió con una pila de leña seca y ramas espinosas. Una tumba improvisada que el sol del día siguiente delataría, pero solo necesitaba el amanecer. Cada movimiento era deliberado, sin rastro del pánico anterior. Volvió adentro, donde el olor a sangre era un recordatorio brutal. Limpió el cuchillo y el atizador con un trapo, no para borrar la evidencia, sino por un instinto primario de orden en medio del caos. Se acercó a sus hijos, que sollozaban en silencio en un rincón. Su voz, cuando habló, ya no era un susurro de consuelo, sino un mandato de acero. No lloren, vístanse, en silencio. Obedecieron sin dudar, reconociendo en el tono de su madre a una extraña, a una generala que los preparaba para una batalla que apenas intuían. Salió de la choza justo cuando las primeras vetas grises del alba teñían el cielo. El caballo del muerto seguía atado donde su dueño lo había dejado. Un trofeo de guerra que esperaba a su nuevo amo. Las puertas de las casas vecinas eran rendijas de oscuridad, y detrás de ellas, Alma sentía los ojos que la espiaban, los mismos que la habían condenado. Esperaban verla salir a pie, derrotada, una sombra suplicante desvaneciéndose en el camino. En su lugar, vieron a una mujer que se movía con una autoridad impensable, que desataba la rienda del imponente animal con mano firme. Subió a sus hijos a la montura, uno delante y dos detrás, aferrados a ella como los últimos restos de su antigua vida. Cuando montó, no miró hacia la aldea. Su mirada estaba fija en el horizonte, hacia el valle de donde había venido la muerte. Al pasar junto a la casa de Elvira, no hubo un gesto, ni una palabra. El refugio y su cobardía habían dejado de existir para ella. El sol naciente la recibió en el camino, no como una fugitiva, sino como un presagio, proyectando su larga sombra de vuelta hacia el pueblo que la había traicionado. El trote del caballo era un metrónomo constante que marcaba el ritmo de su nueva existencia. Sus hijos, mudos y apretados contra su espalda, no eran ya los niños que habían huido con ella,
La noche anterior los había envejecido, robándoles la última chispa de infancia. El camino de vuelta era una inversión de su huida. Cada legua que antes había sido un tormento de debilidad y hambre, ahora era una conquista silenciosa. La rabia de la noche anterior se había enfriado hasta convertirse en un bloque de hielo en su vientre, un propósito tan claro y afilado como el cuchillo que ahora llevaba guardado en su cinto. El paisaje, que en su ida le había parecido una amenaza inabarcable, ahora se desplegaba ante ella como un mapa de guerra. Cada colina, una atalaya, cada arroyo, un obstáculo a sortear. No se dirigió directamente a la hacienda. La guarida de la serpiente, la nueva prudencia, nacida de la violencia, se lo impedía. Encontró refugio en un bosquecillo de álamos que coronaba una loma desde la que se dominaba todo el valle, el mismo lugar al que su esposo la llevaba para ver las estrellas. Desde allí, la propiedad que una vez fue su hogar era un hormiguero de actividad controlada por la voluntad de un solo hombre. Pero Alma ya no veía un hogar perdido, veía una fortaleza que debía asediar. Pasó el resto del día inmóvil, observando. Anotó en su memoria las rondas de los capataces, la hora en que los jornaleros se retiraban, el camino que tomaba la carreta del agua. Su cuñado era un hombre de rutinas y de arrogancia. La arrogancia sería la cerradura, el conocimiento, la llave para abrirla y recuperar lo que era suyo, no con súplicas ni con derechos, sino con el mismo sigilo y la misma crueldad con que se lo habían arrebatado. El crepúsculo tiñó el cielo de colores violentos, un presagio que Alma ignoró. El hambre de sus hijos era un quejido sordo que no podía acallar con promesas. Repartió entre ellos los últimos trozos del queso que le dio Elvira, una reliquia de un mundo que ya no existía. No les ofreció consuelo, sino instrucciones. «Esto es un juego», les dijo, su voz despojada de toda calidez. «El juego del silencio. Gana quien no hace ni un ruido. El premio es el mañana». Sus hijos, con los ojos demasiado grandes en sus rostros pequeños, asintieron. La noche anterior los había convertido en soldados. No había ternura en su voz, solo la precisión de una orden militar que sabían, por instinto, que debían obedecer para sobrevivir. Bajo el manto de una noche sin luna, se convirtieron en sombras. Alma, con el más pequeño atado a su espalda y los otros dos cogidos de la mano, descendió de la loma. No usó los senderos, sino las zanjas de riego secas y las sombras de los viejos algarrobos que su esposo había plantado. Cada palmo de aquella tierra era un recuerdo, pero ahora los leía como un mapa de batalla. El ladrido lejano de un perro, la risa de un peón borracho desde los barracones eran puntos de referencia en su avance sigiloso. Llegaron al muro trasero de la hacienda, el que daba a los corrales y a la cocina. El olor a jazmín de su antiguo jardín llegó hasta ella. No como un consuelo, sino como el perfume de un fantasma. La fortaleza tenía una grieta y ella había vuelto para abrirla de par en par. La grieta no era una metáfora. Era una pequeña ventana de la despensa, alta y estrecha, cuyo pestillo de hierro su esposo nunca había arreglado. Alma lo recordaba como una broma recurrente entre ellos, una minúscula imperfección en su mundo perfecto. Ahora era su única puerta de entrada. Con la agilidad silenciosa de un animal del monte, trepó sobre un viejo barril de agua de lluvia. Sus dedos encontraron el marco de madera, luego el pestillo oxidado. Se dio con un quejido casi imperceptible, un suspiro metálico que en el silencio de la noche sonó como un grito. Uno a uno, levantó a sus hijos, sus cuerpos livianos y tensos, y los pasó a través de la abertura hacia la oscuridad total del interior. Recuerden el juego. Fue su único susurro, un soplo de aire helado. Luego, se deslizó ella misma hacia adentro, cayendo sin ruido sobre el suelo de piedra. El aire dentro olía a harina, a especias y a la vida que le habían robado. Un aroma que ya no era de hogar,
sino de tumba profanada. Se movieron por el vientre oscuro de la casa, no como antiguos dueños, sino como espectros. Cada tabla del suelo que crujía era un viejo amigo que ahora podía traicionarla. La memoria táctil guiaba sus pies descalzos a través de la cocina, pasando junto a la silueta de la gran mesa donde su familia había compartido el pan, y hacia los pasillos interiores. La respiración contenida de sus hijos era el único sonido que acompañaba el latido sordo en sus sienes. No buscaba sus antiguos aposentos, ni la opulencia del salón que ahora ocupaba su cuñado. Buscaba un lugar de olvido, un pliegue en la memoria de la casa. Lo encontró tras un pesado tapiz en el pasillo de servicio. Una puerta estrecha y baja que conducía a un pequeño almacén bajo la escalera principal. Un hueco lleno de trastos viejos que ni los criados visitaban ya. Allí se ocultaron un nido de alimañas en el corazón de la fortaleza enemiga, esperando que la casa se despertara para poder estudiar las costumbres de la bestia que ahora la habitaba. El amanecer no llegó con luz, sino con sonido. Primero, el roce lejano de una escoba, luego el tintineo metálico de un balde y el murmullo de las sirvientas en la cocina. A través de las rendijas de la puerta, la vida de la casa se filtraba en su tumba de polvo y olvido. Cada ruido, un recordatorio de la normalidad que les había sido negada. Sus hijos eran estatuas de obediencia, sus respiraciones apenas audibles en el espacio sofocante. El juego del silencio era su nueva religión, y su madre, su única y terrible diosa. Alma no oía un hogar, sino el mecanismo de un reloj. Analizaba cada paso, cada pausa, cada puerta que se abría y se cerraba, construyendo en la oscuridad un mapa preciso de los hábitos de sus enemigos. El aroma a café recién hecho, que antes la habría llenado de una nostalgia dolorosa, ahora era solo el combustible que ponía en marcha el mundo que ella había venido a desmantelar. Entonces, una voz retumbó por el pasillo. Un trueno de autoridad que hizo vibrar la madera vieja de su escondite y heló la sangre en las venas de los niños. Era él, don Ricardo. No era el recuerdo amenazante de su memoria, sino algo peor. Una voz cargada de una satisfacción perezosa y brutal, la del rey en su castillo conquistado. Alma lo oyó regañar a un mozo por un detalle insignificante, su crueldad casual como el chasquido de un látigo. Una oleada de odio puro, tan caliente que amenazó con derretir el hielo de su propósito, la recorrió. Apretó la mano de su hijo mayor, un ancla en la tormenta de su furia, y pegó el ojo a una grieta en la madera. Y lo vio. No era la sombra de sus pesadillas, sino un hombre de carne y hueso, más gordo, más blando, bebiendo su café en la mesa donde ella había amamantado a su primer hijo. La visión no la quebró, la solidificó. Vio su debilidad en su porte arrogante, en su ceguera de hombre que cree haber ganado, y esa, Alma lo supo en ese instante, sería su perdición. Pasaron 2 días, que fueron una eternidad en la tumba viva bajo la escalera. El aire se enrareció, cargado del olor a polvo, a ratón y al miedo contenido de 3 niños que habían olvidado cómo jugar. Por las rendijas, Alma les pasaba trozos de pan duro y queso robados en incursiones nocturnas a la despensa. Movimientos tan silenciosos y arriesgados como los de un espíritu. Aprendió a leer el lenguaje de la casa a través de sus sonidos. El arrastrar de pies de la vieja cocinera, la risa nerviosa de una criada joven, los portazos que anunciaban la llegada o la partida del patrón, y sobre todo, estudió el ritmo de su cuñado. Descubrió que era un hombre de rutinas férreas y paranoias secretas. Cada noche, antes de retirarse, lo oía recorrer el pasillo principal, comprobando personalmente los cerrojos de las puertas, un ritual de carcelero en su propia fortaleza. La revelación llegó en la 3ª mañana, no a través de sus ojos, sino de sus oídos. 2 sirvientas,
creyéndose solas mientras barrían el pasillo, hablaban en susurros. «El patrón no deja que nadie entre al despacho del difunto», dijo una. «Anoche lo oí otra vez, hablando solo ahí dentro, con la botella de brandy. Dicen que ahí guarda los papeles de la tierra, bajo una tabla suelta del piso, como si temiera que se los robaran hasta los fantasmas». El corazón de Alma no se aceleró, se detuvo. El despacho de su esposo, el santuario de sus libros y sus sueños, ahora profanado, era también la armería del enemigo, y la borrachera nocturna, el ritual solitario de un hombre culpable, era la grieta en la armadura del tirano. El juego del silencio estaba por terminar. La noche sería su escenario, y el despacho, el altar del sacrificio. La información no trajo alivio, sino el chasquido final de una cerradura encajando en su lugar. El plan ya no era una esperanza, era un mecanismo. Esperó a que la oscuridad se tragara de nuevo la casa, a que los sonidos de la vida diurna se extinguieran en un silencio espeso. Entonces se volvió hacia sus hijos, sus rostros pálidos como la luna en la penumbra del escondite. «El juego cambia», susurró, su aliento tan frío como la hoja del cuchillo que sostenía. «Mamá va a salir. Ustedes no se moverán de aquí, no respirarán, no existirán hasta que yo vuelva. El premio, ahora, es todo». No había preguntas en sus ojos, solo un terror antiguo y una obediencia absoluta. Eran las crías de una loba, y habían aprendido a no hacer ruido cuando la madre iba a cazar. Las horas se estiraron hasta que el único sonido fue el del viejo reloj del salón, marcando los segundos de la vida de un hombre que ya no los tenía. Entonces lo oyó. El andar pesado y ligeramente inestable de don Ricardo en el pasillo. El tintineo inconfundible del cuello de una botella de brandy contra un vaso. El chirrido de la llave en la cerradura del despacho. Un sonido que Alma sintió en sus propios huesos. Dejó a sus hijos con un último apretón en el hombro, una orden sin palabras, y se deslizó fuera del almacén. El pasillo estaba bañado por una única vela lejana que estiraba las sombras hasta convertirlas en monstruos. Avanzó pegada a la pared, cada paso un cálculo sobre la madera que conocía mejor que su propia piel. Al llegar a la puerta del despacho, se detuvo. Desde dentro le llegó el murmullo ebrio de su cuñado, una conversación con los fantasmas de su conciencia, y debajo de esa voz, el sonido inconfundible de una tabla de madera siendo levantada. Con la respiración contenida, empujó la puerta. La madera vieja cedió con un gemido apenas audible, ahogado por los lamentos etílicos de su cuñado. La escena que la recibió fue una estampa grotesca de su propia tragedia. Ricardo estaba de rodillas, no rezando, sino forcejeando con la tabla suelta del suelo. A su lado, la botella de brandy y un candil que proyectaba su sombra jorobada y temblorosa contra los estantes llenos de libros de su esposo. El fajo de papeles amarillentos, los títulos de propiedad, ya descansaba sobre la alfombra. Alma cerró la puerta a su espalda. El suave clic de la cerradura al encajar fue el punto final de su antigua vida y el primer sonido de la nueva. Ricardo, oyendo el ruido, se giró con lentitud. Sus ojos nublados por el alcohol tardaron un segundo en enfocar, en comprender. La incredulidad dio paso al pánico cuando reconoció la silueta recortada contra la puerta, una aparición vestida de harapos y armada con la quietud de la muerte. «Buscabas fantasmas, Ricardo», dijo Alma, y su voz, tras días de silencio, sonó en la habitación como el rasguido de una navaja contra la piedra. «Aquí tienes uno». El terror lo despejó de la borrachera como un baldazo de agua helada. Con un grito ahogado, no se abalanzó sobre ella, sino sobre los papeles. Su codicia más fuerte que su instinto de supervivencia. Ese fue su error final. Alma no se movió para interceptarlo, sino que dio un paso lateral, una torera sorteando la embestida de un toro ciego.
Mientras Ricardo se desplomaba sobre los títulos, protegiéndolos con su propio cuerpo, ella cayó sobre él como una sombra. No hubo lucha, solo ejecución. Su rodilla se clavó con fuerza en su espalda, y antes de que él pudiera girarse, la mano que sostenía el cuchillo de cocina se movió en un arco corto y preciso. No apuntó al corazón, sino al cuello, un tajo profundo y brutal que silenció su grito en un gorgoteo húmedo. El cuerpo corpulento se estremeció una vez y luego quedó inerte, su sangre oscura comenzando a empapar los documentos que tanto había codiciado. En el silencio absoluto que siguió, Alma no sintió ni triunfo ni horror, solo un vasto y helado vacío. Se arrodilló, no junto al hombre, sino junto a su herencia. Con dedos que no temblaban, extrajo los papeles manchados de debajo del cadáver. El tacto del papel áspero y viejo en sus manos era la única resurrección que importaba. La sangre, aún tibia, sellaba los papeles como un lacre macabro. Alma no los limpió. Eran el testamento de su victoria, el precio de su libertad escrito con la tinta de su opresor. Se levantó, dejando el cuerpo de Ricardo desplomado en una grotesca reverencia a su propia codicia. Con una calma que la asustaría si aún fuera capaz de sentir miedo, buscó un paño en el escritorio y limpió metódicamente la hoja del cuchillo antes de volver a ocultarlo en su cinto. Apagó el candil, sumiendo el despacho en la misma oscuridad misericordiosa que había cubierto su crimen. No intentó ocultar el cuerpo ni alterar la escena. La muerte era un hecho, una verdad tan inamovible como la tierra bajo sus pies. Dejó la puerta cerrada, sin llave, y se deslizó de vuelta por el pasillo. Cada paso era un acto de posesión. Regresó al hueco bajo la escalera, donde 3 pares de ojos brillaban en la negrura, mudos de terror. No pronunció palabra, solo les hizo un gesto, una orden silenciosa para que la siguieran. Los condujo no hacia la salida, sino escaleras arriba, hacia el ala principal, hacia la puerta de la que una vez fue su habitación, la habitación del patrón. Dentro del dormitorio, el aire estaba viciado con el olor a tabaco y a la soledad de Ricardo. Era un santuario profanado, y Alma se movió para purificarlo. Abrió los pesados armarios de cedro, ignorando las ropas del hombre muerto, y encontró en el fondo un baúl que él no se había molestado en vaciar. Dentro, sus propios vestidos y la ropa de sus hijos, guardados como reliquias de un tiempo más feliz. Los vistió en silencio, reemplazando los harapos de la huida por los emblemas de su legítimo lugar en el mundo. Luego se sentó en el borde de la cama, con un hijo a cada lado y el pequeño en su regazo, y esperó. No tuvo que esperar mucho. El primer grito fue agudo, una cuchillada en el silencio de la mañana, seguido por un coro de exclamaciones y el sonido de pies corriendo por el pasillo de abajo. Cuando el caos estuvo en su apogeo, Alma se levantó. Abrió la puerta de su habitación y apareció en lo alto de la escalera principal, una figura serena y erguida en medio del pánico. Los criados, congregados abajo con los rostros descompuestos por el horror, alzaron la vista y enmudecieron. No vieron a la viuda desterrada, sino a la dueña de la casa. «Ha habido ladrones», declaró su voz, clara y fría como el acero, cortando el aire tenso. «Aseguren las entradas, que nadie salga ni entre. Yo me haré cargo». La orden fue tan absurda y a la vez tan imperiosa que nadie se atrevió a contradecirla. El terror que inspiraba el cadáver de don Ricardo en el suelo fue eclipsado por el terror, más antiguo y reverencial, que ahora emanaba de la figura de Alma. Descendió las escaleras con una lentitud deliberada, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la madera pulida. Sus ojos no se detuvieron en el cuerpo de su cuñado, sino que barrieron los rostros de los sirvientes, evaluando, midiendo el miedo y buscando el punto de quiebre. Se detuvo frente al capataz más viejo, un hombre que había servido a su esposo. «Tomás», dijo,
y su nombre en sus labios fue a la vez un recuerdo y una sentencia. Toma a 2 hombres y revisa el perímetro. Los cobardes no deben haber ido lejos. Quiero un informe, no excusas. El hombre, pálido y tembloroso, miró del cuerpo a ella, y en sus ojos se libró una batalla de lealtades que duró un segundo. Luego asintió con la cabeza, una inclinación que era una rendición. La cadena de mando se había roto y soldado de nuevo en ese instante. Una vez que los hombres salieron, tropezando en su prisa por obedecer, Alma se volvió hacia las mujeres acurrucadas cerca de la cocina. Su voz perdió el filo del acero, pero ganó un peso que era aún más intimidante. «Ana», dijo, dirigiéndose a la cocinera de toda la vida, «prepara leche caliente para mis hijos y comida para todos. El trabajo será largo». Sin esperar respuesta, tomó las manos de sus 2 hijos mayores y, con el pequeño aún dormido en su hombro, dio la espalda al horror y subió de nuevo las escaleras. No era una retirada, sino una demostración de control absoluto. El caos podía reinar abajo, pero en su presencia el orden se imponía. Al cerrar la puerta de su dormitorio, el sonido del cerrojo fue como el de una campana que anunciaba un nuevo reinado. Se sentó en la cama, rodeada por sus hijos, y por primera vez les permitió ver una grieta en su máscara de hierro. No era una sonrisa, sino una mirada que prometía que, aunque el mundo exterior se quemara, dentro de esas 4 paredes, nunca más volverían a tener hambre ni miedo. La pesadilla había terminado y una nueva y extraña vida acababa de comenzar. El luto sería una actuación y el escenario era la casa entera. Cuando Ana subió con una bandeja, sus manos temblaban tanto que la leche caliente se derramaba sobre la plata. Alma la recibió sin una palabra, sus ojos fijos en la anciana cocinera, una mirada que no pedía compasión sino lealtad. Abajo, el caos se había transformado en un murmullo temeroso. Alma esperó 1 hora, el tiempo justo para que el shock inicial diera paso a la incertidumbre. Luego volvió a descender. «Llévenlo al granero», ordenó, refiriéndose al cuerpo de Ricardo con el desapego de quien habla de un animal. «Cúbranlo con una lona. Tomás, quiero que tú mismo cierres la puerta y guardes la llave». Dio las órdenes con una calma gélida, construyendo su historia con cada palabra. Había oído un ruido, había bajado y los había encontrado. Los ladrones, al ser descubiertos, habían matado a su cuñado y huido. Ella era una víctima, la milagrosa superviviente. Cada sirviente que bajaba la mirada y obedecía se convertía en cómplice de su ficción, no por convicción, sino por un miedo primordial a la mujer que había emergido de la tumba de su propio pasado. La noticia de la muerte de un hombre como don Ricardo no era un arroyo, sino una inundación. Antes del mediodía, el alguacil del pueblo, un hombre de bigote ralo y ojos que habían visto demasiada miseria, se presentó en la entrada. Encontró una escena que desafiaba toda lógica. El patrón asesinado y su cuñada, a la que todos daban por desaparecida o muerta, sentada en el salón principal, vestida con las ropas de su antigua vida, consolando a sus hijos. Alma se levantó para recibirlo, su rostro una máscara de dolor contenido. Le contó la historia que había ensayado en su cabeza, una historia de sombras en la noche, de voces ásperas y de una lucha breve y brutal. El alguacil la escuchó en silencio, paseando su mirada por la habitación, notando la ausencia de una entrada forzada, la extraña quietud de la casa. Sus ojos se detuvieron en las manos de Alma, unas manos de campesina, callosas y fuertes, no las manos de la delicada señora que recordaba. Por un instante, la sospecha fue una chispa en el aire, pero se extinguió tan rápido como apareció. Un asesinato por robo era una historia más sencilla y menos problemática que una guerra de sucesión familiar que terminaba en un baño de sangre. Cuando el alguacil se marchó,
prometiendo una investigación que ambos sabían que no llegaría a ninguna parte, Alma comprendió que no le había creído. Simplemente había elegido la paz. La primera batalla por la verdad había sido ganada con una mentira. Los días que siguieron a la partida del alguacil se asentaron en un silencio denso, más pesado que el luto que Alma fingía. La casa funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería movido por el miedo reverencial. Los sirvientes, que antes la habían visto como una paria, ahora se movían a su alrededor como autómatas, con los ojos bajos y las voces convertidas en susurros. Ella era el eje inmóvil de aquel universo trastocado, la dueña indiscutible de un reino conquistado con sangre. Por las noches no la atormentaba el fantasma de Ricardo, sino el silencio de sus propios hijos, que la observaban desde el otro lado de la habitación, como si vieran a una extraña en el cuerpo de su madre. El pergamino manchado con la sangre de su cuñado, ahora guardado bajo llave en el mismo escritorio, no era un trofeo, sino un recordatorio constante de que la tierra que había recuperado ya no era un hogar, sino una fortaleza cimentada sobre un cadáver. La noticia, deformada y magnificada, viajó por los caminos de polvo hasta llegar a oídos olvidados. Una semana después del entierro de Ricardo, un entierro sobrio y rápido que Alma orquestó con eficiencia gélida, un vigía anunció la llegada de una carreta solitaria. No era un comerciante ni un terrateniente vecino. Desde la ventana de su despacho, Alma vio descender de ella una figura encorvada pero digna, envuelta en un chal oscuro. Era Elvira. La anciana del refugio no había venido a suplicar perdón ni a ofrecer condolencias. Cruzó el patio con la espalda recta, su rostro impasible como una máscara de arcilla seca, y se detuvo en la puerta principal, no como una mendiga, sino como una embajadora que venía a medir a la nueva reina en su trono. Alma sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de reconocimiento. El refugio no había sido olvidado, había venido a pedir cuentas. Alma ordenó que la hicieran pasar, no al despacho ni al salón, sino allí mismo, en el gran vestíbulo de la entrada, bajo la mirada aterrorizada de los sirvientes. Quería testigos de esta audiencia. Elvira entró, y el silencio se hizo tan denso que se podía oír el zumbido de una mosca junto a los ventanales. Las dos mujeres se estudiaron a través del espacio que las separaba. Una era la tierra antigua, agrietada y sabia. La otra era la tierra nueva, regada con sangre y endurecida por el fuego. No hubo saludos. «Sírvele agua a la señora», le dijo Alma a una criada, sin apartar los ojos de Elvira. La anciana levantó una mano, deteniendo a la muchacha. «No tengo sed», dijo. Su voz era el roce de la piedra contra la piedra. «He venido a ver con mis propios ojos. Dicen que los fantasmas no proyectan sombra». Su mirada bajó por un instante al suelo, donde la silueta de Alma era nítida y oscura contra la madera pulida. «Los fantasmas mueren cuando se les acaba el miedo», replicó Alma, su voz desprovista de emoción. «El refugio me dio la espalda. La cobardía es un mal abono, no hace crecer nada bueno». Elvira no se inmutó ante la acusación. «El miedo es un mal consejero, pero un amo poderoso. Nuestro miedo nos hizo crueles. Tu miedo te ha hecho esto». Su gesto abarcó la casa, el poder, la quietud mortal que emanaba de Alma. Hizo una pausa, y su voz se tornó un susurro que solo ellas dos parecieron oír en medio del silencio expectante. El jinete no volvió. Su caballo fue encontrado. El pueblo teme que su patrón envíe más hombres o que tu venganza cabalgue en su lugar. Era una pregunta, una súplica y una advertencia. Alma se acercó a ella, y por primera vez una emoción cruzó su rostro, una sonrisa tan fina y fría como el filo de un cuchillo. «Dile a tu gente que no teman a los hombres del valle. Ahora deben temerme a mí. Mientras me teman, estarán a salvo».
Se dio la vuelta y se dirigió a Tomás. «Prepara la mejor mula, cárgala con sacos de grano, queso y 2 jamones. Dáselos a la señora. Es un pago por la lección que me enseñaron en su aldea, que en este mundo no hay refugio, solo hay fortalezas». Elvira la observó en silencio, y cuando el capataz se movió para obedecer, la anciana inclinó la cabeza, no en señal de gratitud, sino de sumisión. Había venido a ver a un fantasma y había encontrado a una reina. La partida de Elvira fue un sello final sobre la nueva realidad de la hacienda. Cuando la carreta se perdió en una nube de polvo, los sirvientes, que habían presenciado la audiencia en un silencio sepulcral, se dispersaron sin una orden, moviéndose con una eficiencia nerviosa que no nacía de la disciplina, sino del pánico. El miedo se había convertido en el aire que respiraban, y Alma era la dueña del viento. Ella no volvió al despacho, sino que se quedó de pie en el vestíbulo, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la casa sobre sus hombros. Cada viga, cada adobe, estaba ahora cementado con su voluntad y con la sangre de su enemigo. El trono que había conquistado no era un lugar de descanso, sino un puesto de centinela. Sabía que Ricardo tenía socios, hombres de su misma calaña, que no se contentarían con la historia de unos ladrones fantasma. La paz era un espejismo, una tregua que ella misma tendría que defender, no ya con un cuchillo en la oscuridad, sino a plena luz del día, con la astucia y la crueldad que ahora eran sus únicas herramientas de gobierno. La verdadera factura de su victoria se la presentaron esa noche, no en forma de amenaza externa, sino en el silencio de los ojos de su hijo mayor. Lo encontró junto a la ventana de su dormitorio, mirando la oscuridad del campo como si buscara una ruta de escape. Alma se acercó en silencio, el corazón encogido por un anhelo de la madre que solía ser, y posó una mano en su hombro. El niño se estremeció, un respingo leve pero inequívoco, el gesto instintivo de un animalito que siente la cercanía del depredador. Cuando se volvió para mirarla, en sus ojos ya no había solo el terror infantil de la noche del asesinato, sino algo más hondo y terrible, el conocimiento. Él la había visto, no solo matar, sino convertirse en aquello que los había cazado. Alma retiró la mano como si se hubiera quemado. En el abismo de silencio que se abrió entre ellos, comprendió la verdadera naturaleza de su nueva soledad. Había recuperado su mundo para ellos, solo para descubrir que en el proceso se había exiliado de él para siempre. Aquella herida invisible entre madre e hijos se convirtió en la verdadera frontera de su nuevo reino. Alma no intentó cerrarla con palabras que ya no poseía. En su lugar se atrincheró en el despacho de Ricardo, que ahora era su centro de mando. Las noches se convirtieron en su dominio, un tiempo de vigilia en el que, a la luz de un único candil, desentrañaba el legado de su cuñado. No buscaba dinero, sino conocimiento. Los libros de contabilidad, la correspondencia, los pagarés. Cada papel era una pieza del mapa de deudas y traiciones con el que Ricardo había construido su poder. Descubrió que la muerte del capataz en el refugio no había sido un hecho aislado. Era un mensaje para un socio impaciente. Vio los nombres de otros hombres poderosos, hombres que habían invertido en la ruina de su familia y que ahora, sin duda, esperarían su dividendo. Su dolor por el abismo que la separaba de sus hijos se transformó en una furia fría y calculadora. No bastaba con haber recuperado la tierra. Para proteger a sus crías, tendría que arrancar de raíz toda la red de serpientes que su cuñado había alimentado. La primera de esas serpientes no tardó en asomar la cabeza. No llegó a caballo como un matón, sino en un carruaje lacado que desentonaba con la austeridad del paisaje. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro de ciudad,
sus botas pulidas reflejando el sol con un brillo insultante. No era un ranchero ni un pistolero, sino un hombre cuya arma era un maletín de cuero y cuya armadura era una sonrisa cortés que no le llegaba a los ojos. Se presentó como el abogado de un tal don Mateo Vega, un nombre que Alma había encontrado varias veces en los papeles de Ricardo, siempre asociado a grandes sumas de dinero y a tierras colindantes. Alma lo recibió en el porche, no como la viuda asustada que él esperaba encontrar, sino como la dueña de la casa, con la espalda recta y sus 3 hijos de pie detrás de ella, una declaración de intenciones silenciosa y formidable. No lo invitó a pasar. La guerra ya no se libraría en la oscuridad con cuchillos, sino a plena luz del día, con palabras afiladas como navajas. Mi cliente, don Mateo Vega, lamenta profundamente la trágica e inoportuna desaparición de su socio, don Ricardo, comenzó el abogado, su voz untuosa como el aceite. Su sociedad era la base de muchos proyectos prósperos en este valle, proyectos que, como usted comprenderá, no pueden quedar a la deriva. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire inmóvil. Don Mateo, en un gesto de buena voluntad y para proteger sus considerables inversiones, está dispuesto a asumir la gestión de la propiedad hasta que los asuntos se aclaren. Considera que es lo mejor para todos, especialmente para una viuda y sus desamparados hijos. La amenaza era tan clara como el sol, envuelta en el celofán de la falsa cortesía. Alma lo dejó hablar, su rostro una máscara de piedra. No parpadeó. Cuando el hombre terminó, el silencio que siguió fue largo y pesado, un lazo que se apretaba lentamente alrededor del cuello del abogado. «Sociedad, dice usted», respondió al fin, su voz baja y sin inflexiones. «Me he pasado las últimas noches leyendo los libros de mi cuñado. Son una lectura fascinante». Sus ojos se clavaron en los del hombre, y por primera vez él vio un atisbo de la negrura que había debajo de la calma. «Encuentro muchas deudas a nombre de don Mateo, pero ninguna sociedad. Veo, por ejemplo, un envío de ganado a la frontera que nunca fue declarado y cuyo pago parece haberse perdido en el bolsillo de su cliente». El color abandonó el rostro del abogado. «Dígale a don Mateo que yo también lamento la muerte de Ricardo», continuó Alma, cada palabra un golpe de martillo. «Un hombre con tantos acreedores y secretos corre muchos peligros. Ahora váyase. Tiene un largo camino de vuelta para contarle a su patrón que aquí no ha perdido un socio, sino que ha encontrado una memoria muy larga». El abogado no se dignó a responder. Su rostro, antes una máscara de superioridad, era ahora un lienzo pálido de humillación y apenas contenido temor. Se dio la vuelta con una rigidez antinatural, casi tropezando en su prisa por volver al carruaje, un depredador que acababa de descubrir que la presa tenía los colmillos más largos. Cuando el carruaje fue un punto lejano, huyendo por el camino, Alma soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, y sus dedos, que habían estado apretados en puños, se relajaron. Se giró hacia sus hijos, esperando ver en sus rostros el alivio de la amenaza desvanecida, pero solo encontró versiones distintas del mismo miedo. El pequeño se escondía tras sus faldas, pero su hijo mayor la miraba con una terrible y adulta lucidez, no como a una salvadora, sino como a la tormenta misma de la que el hombre de negro acababa de huir. La guerra había terminado en ese porche, pero otra, silenciosa y más dolorosa, continuaba en los ojos de sus hijos. La víbora había retrocedido a su agujero para advertir al resto del nido, pero Alma sabía que el nido seguía intacto. La noche no trajo descanso, sino estrategia. El despacho volvió a ser su santuario y su arsenal. Extendió los papeles de Ricardo sobre la gran mesa de roble, un mapa de las almas podridas del valle. Don Mateo Vega era el más poderoso, pero no el único. Había otros nombres,
hombres endeudados con Ricardo, cómplices de sus estafas, resentidos por su tiranía. Alma comprendió que no se enfrentaría a Vega de frente. Eso sería un suicidio. En su lugar, usaría el veneno del propio Ricardo para que las serpientes se devoraran entre sí. Su dedo se detuvo en un nombre: Lorenzo Fuentes, un hacendado menor cuya propiedad lindaba con la de Vega y que, según los libros, le debía a Ricardo una suma que jamás podría pagar. Era el lobo más débil de la manada, el más fácil de asustar y el más propenso a la traición para salvar su propio pellejo. Tomó una pluma y, a la luz de la vela, comenzó a redactar una carta que no contenía amenazas, sino una invitación a sobrevivir. A la mañana siguiente, no envió a Tomás. Lo llamó al despacho y le entregó un sobre sellado sin lacre. «Quiero que esto llegue a manos de Lorenzo Fuentes antes del mediodía», le dijo, su voz un susurro cortante. «No lo llevarás tú. Eres mi capataz. Tu rostro ya es el mío. Enviarás al mozo de las caballerizas, al más joven, al que nadie presta atención. Le dirás que es una lista de semillas que me debe el difunto. Nadie debe saber de dónde viene realmente». La carta era breve. No mencionaba a Vega ni contenía amenaza alguna. Simplemente informaba a Fuentes de que ella, como nueva administradora, estaba revisando las cuentas pendientes y que había encontrado una deuda considerable a su nombre, ofreciéndole discutir una forma de pago mutuamente beneficiosa antes de que otros acreedores más impacientes se enteraran de la delicada situación financiera de Ricardo. Era una invitación envuelta en alambre de espino. Lorenzo Fuentes leyó la misiva en el patio de su hacienda. Una propiedad que se caía a pedazos bajo la ilusión de una opulencia que ya no existía. El sudor frío que le recorrió la espalda no tenía nada que ver con el calor del mediodía. La caligrafía, elegante y firme, era la de una mujer, pero el mensaje era el de un verdugo. Acreedores impacientes. Solo había un hombre en el valle con la impaciencia y el poder para devorarlo entero: Mateo Vega. De repente, la muerte de Ricardo ya no parecía una oportunidad, sino el prólogo de su propia ruina. La viuda no le estaba cobrando una deuda, le estaba mostrando las cartas con las que jugaban todos, revelándole que su supuesto aliado, Vega, sería el primero en saltar sobre su yugular. Alma no le pedía lealtad, le exigía pánico, y Lorenzo, un hombre construido sobre cimientos de miedo y deudas, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Esa misma tarde, por primera vez en años, ordenó a sus hombres que reforzaran las guardias, no mirando hacia la hacienda de la viuda, sino hacia las tierras de su poderoso socio. La primera grieta en el muro enemigo había aparecido. El veneno actuó más rápido de lo que Alma había previsto. Los rumores, transportados por vaqueros y mercaderes, llegaron a sus oídos en menos de 2 días. Don Mateo Vega, enfurecido por el informe de su abogado, se había enfurecido aún más al enterarse de que su socio menor, Lorenzo Fuentes, había duplicado las guardias en su propiedad. Para un hombre como Vega, la paranoia de un subordinado era indistinguible de la traición. Envió a sus propios capataces no a amenazar, sino a vigilar, a acampar en los límites de las tierras de Fuentes, una presencia silenciosa y ominosa que asfixiaba cualquier atisbo de rebelión. El valle, antes gobernado por el puño de hierro de un solo hombre, se había fracturado en feudos desconfiados. Desde el porche de su casa, Alma observaba el humo de las fogatas lejanas en las colinas y sabía que eran las piras funerarias de una alianza que ella no había roto, sino simplemente expuesto en su podredumbre. No esperó a que el miedo se enfriara. Convocó a Tomás a su despacho, el mapa de la propiedad extendido sobre la mesa como un campo de batalla. Su dedo, calloso y firme, se posó sobre un punto insignificante en el límite de sus tierras, donde un arroyo estacional desaparecía entre unas rocas. Este arroyo,
dijo, su voz tranquila contradiciendo la audacia de la orden, no se seca solo. Los papeles de Ricardo dicen que don Mateo lo desvió hace años bajo tierra para regar sus pastos del sur, robándole el agua a sus vecinos. Mañana, antes del alba, tomarás a 10 hombres. No llevarán armas, sino palas y picos. Provocarán un derrumbe, que parezca natural, obra de las últimas lluvias. Quiero que ese arroyo vuelva a morir donde siempre lo hizo. Esa noche, mientras la casa dormía, encontró a su hijo mayor despierto, sentado al pie de su cama. No la miró con miedo, sino con una extraña y adulta solemnidad. «El agua es de todos, mamá», dijo en un susurro. «Él nos la robó», respondió Alma, su voz más dura de lo que pretendía. El niño no replicó, pero en el silencio que siguió, Alma sintió que la verdad de sus palabras no importaba. Él ya no veía a una madre recuperando lo que era suyo, sino a una mujer que ahora hablaba el mismo lenguaje de poder y despojo que sus enemigos. El derrumbe no fue un estruendo, sino un gruñido sordo de la tierra despertando. Mucho antes de que el primer gallo cantara, las palas de los hombres de Tomás mordieron la tierra reseca, deshaciendo en una noche el trabajo de años. El agua, liberada de su cauce artificial, dudó un instante y luego se derramó por su antiguo lecho con la memoria ancestral de la gravedad, una vena que volvía a latir en el cuerpo seco del valle. Al amanecer, para los pequeños rancheros aguas abajo, fue un milagro. Para los capataces de Mateo Vega, que vieron sus pastos del sur convertirse en un páramo agrietado, fue un acto de brujería. La noticia llegó a oídos de Vega como un trueno sin nubes. El fantasma de la viuda no solo susurraba al oído de los traidores, sino que ahora movía montañas y desviaba ríos. Su furia fue inmensa, pero impotente. ¿Cómo acusar a una mujer enlutada de provocar un deslizamiento de tierra? La guerra había subido un peldaño. Ya no era de voluntades, sino de elementos. Los días siguientes, la casa se llenó de un silencio más espeso que la pena. Alma veía a sus hijos moverse por las habitaciones como extraños, sus juegos silenciosos, sus risas extintas. Ya no eran las crías que había protegido, sino los testigos silenciosos de su transformación. Cada mirada de recelo de su hijo mayor era un acicate que la empujaba de vuelta al despacho, al frío consuelo de la estrategia. Si no podía recuperar su amor, al menos compraría su seguridad. Su dedo se detuvo de nuevo en los libros de Ricardo, esta vez sobre las entradas de un mercader llamado Silas, el hombre que movía el ganado no declarado de Vega a través de la frontera. No enviaría una carta. El miedo era una herramienta útil, pero la ruina era un arma definitiva. A través de un peón de confianza, hizo llegar una nota anónima al alguacil, detallando con una precisión escalofriante la ruta, la fecha y la mercancía del próximo envío ilegal de don Mateo. No estaba defendiendo sus fronteras, estaba cortando las arterias del imperio de su enemigo. La redada fue la comidilla del valle, sucedió al anochecer en el paso del Coyote, tal y como la nota anónima había predicho. El alguacil y 3 diputados mal pagados, envalentonados por la precisión de la información, interceptaron la caravana de Silas. Hubo un breve intercambio de disparos, más por orgullo que por esperanza, y en cuestión de minutos el mercader y sus hombres estaban desarmados, con las manos en la nuca. El ganado, más de 50 cabezas marcadas con el hierro de don Mateo Vega, fue confiscado como prueba irrefutable. Cuando la noticia llegó a la hacienda, traída por un jornalero de ojos desorbitados, Alma la recibió sin alterar el gesto, mientras cosía un botón en la camisa de su hijo pequeño. Para los sirvientes, su calma no era la de una inocente, sino la de una diosa de la guerra que contempla el resultado de una batalla que ya había ganado en su mente. Fue una victoria sin celebración, tan fría como una transacción de negocios,
Y ese silencio festivo fue más aterrador para los suyos que cualquier grito de júbilo. El silencio que siguió en el valle fue más amenazador que cualquier grito. Mateo Vega, humillado públicamente y con el brazo de la ley apretándole la garganta, se encerró en su hacienda como una bestia herida. Todos esperaban su rugido, su venganza ciega, pero de sus tierras solo emanaba una quietud ponzoñosa. Esa noche, Alma no encontró consuelo en su victoria. Encontró a su hijo mayor de pie junto a la puerta de su dormitorio, esperándola. No había lágrimas en sus ojos, solo una claridad que la desarmó. En el pueblo dicen que el señor Silas no volverá. Su hijo no tiene padre ahora, dijo el niño, su voz apenas un susurro. Pero cada palabra fue un juicio. Alma quiso explicarle, hablarle de la justicia, del mal que debían extirpar para poder vivir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ante la mirada de su hijo, no era una justiciera, sino la causa del llanto de otro niño. Algunas jaulas, respondió finalmente, su voz convertida en un eco de la mujer que era ahora, se construyen para proteger a los que están dentro. El niño no respondió, simplemente volvió a su cama, dejando a Alma sola en el pasillo, en la inmensa fortaleza que había construido, comprendiendo que los muros más altos eran los que ahora la separaban de sus propias crías. El silencio de Mateo Vega duró una semana. No era paz, sino el aire inmóvil que precede al rayo, una calma tensa que crispaba los nervios de todo el valle. Alma convirtió la hacienda en una fortaleza sitiada por un enemigo invisible. Duplicó las guardias. Dormía con el cuchillo bajo la almohada y cada sombra era un presagio. Pero el asedio más cruel no estaba fuera, sino dentro de su propia casa, en la mirada de sus hijos. Intentó leerles los viejos cuentos que su padre les leía, pero sus voces eran extrañas en sus oídos, y ellos la escuchaban con una obediencia vacía, sus cuerpos cerca, pero sus almas a leguas de distancia. Su hijo mayor ya no la miraba, la estudiaba, como se estudia el comportamiento de una tormenta para saber cuándo buscar refugio. Había ganado una guerra, pero en el proceso había perdido el lenguaje del hogar. La venganza llegó no con el estruendo de los disparos, sino con el susurro de las llamas. Un resplandor anaranjado tiñó el horizonte, devorando la negrura de la noche, y el grito de un vaquero fue la única alarma. Desde la ventana del despacho, Alma vio el infierno desatado sobre sus tierras. Los campos de maíz, listos para la cosecha, eran una pira gigantesca. El granero, el corazón de la hacienda, una antorcha que lanzaba chispas de desesperación hacia el cielo. Era un ataque no contra ella, sino contra el futuro de sus hijos, un intento de convertir su herencia en cenizas. Corrió a la habitación de los niños, los despertó bruscamente y los llevó al balcón, el calor de la destrucción golpeando sus rostros. Esto, dijo, su voz no era un lamento, sino el temple del hierro al rojo vivo. Es el precio de un apellido. Mírenlo bien, porque esta es la tierra sobre la que volveremos a sembrar. El alba desveló un paisaje de pesadilla. La tierra negra y humeante se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el esqueleto carbonizado del granero se recortaba contra un cielo grisáceo como un monumento a la ruina. Los hombres y mujeres de la hacienda, con los rostros tiznados y los cuerpos vencidos por una noche de lucha inútil contra el fuego, contemplaban el desastre con una desesperación muda. En medio de ellos, Alma apareció como un espectro de otro mundo. No llevaba rastros de ceniza ni de lágrimas. Su voz, cuando rompió el silencio, no tembló. Tomás, organice a los hombres. Salven el ganado que se dispersó. Ana, que el desayuno sea abundante. Nadie trabajará hoy con el estómago vacío. Sus órdenes eran tan prosaicas, tan ajenas a la tragedia que los rodeaba, que el efecto fue paralizante. No veían a una víctima,
sino a una general inspeccionando un campo de batalla. Y en sus ojos, el miedo a la ruina fue reemplazado por un miedo más profundo a la mujer que podía caminar sobre las cenizas de su mundo sin tropezar. La historia de Alma nos enseña que esa misma tarde, mientras el olor a quemado aún impregnaba el aire, Alma no planeó la siembra, planeó la cosecha final. En el despacho no miraba los mapas de sus tierras, sino los de las tierras vecinas. La rabia de Vega era la de un animal acorralado, y los animales acorralados atacan a ciegas, sin distinguir entre enemigos y espectadores. La quema de la cosecha no había sido solo un ataque contra ella, sino una ofensa contra la ley no escrita del valle, una amenaza a la frágil paz de la que todos dependían. Con una caligrafía firme, redactó 3 cartas idénticas, dirigidas a Lorenzo Fuentes y a otros 2 hacendados que figuraban en los libros de Ricardo como deudores menores. No eran misivas de auxilio ni de venganza, eran citaciones. Los invitaba a su casa en 2 días para discutir el futuro del valle y la protección de sus mutuos intereses ante las amenazas que no respetan ni la propiedad ni la cosecha. No les estaba pidiendo que se unieran a su guerra. Les estaba informando que ya eran soldados en ella y que ella era el único comandante que ofrecía una estrategia para sobrevivir. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.